Algo que generó bastante polémica en el anterior vídeo que hicimos en el otro podcast. Hablaban de que México, que no era tan peligroso, decían los mexicanos que estabas exagerando. ¿Tú qué opinas respecto a todo esto? Mira, que haya gente que no quiera ver que existe un problema en México, me parece perfecto. Yo, cada cual que haga lo que quiera. Para mí, México es el país más peligroso del mundo sin estar en guerra directa. ¿Cómo ves el tema, por ejemplo, del yihadismo? Que estamos viendo últimamente un montón de atropellos masivos, tanto en Alemania ha habido unos cuantos, en Francia estamos viendo todo esto. Pues que no lo merecemos. Tenemos una sociedad que se merece todo lo que está ocurriendo. Que hemos permitido que todos estos salvajes lleguen impunemente y se establezcan en nuestra sociedad. Hablamos antes fuera de cámaras del tema de armas. Estamos viendo últimamente en Europa situaciones muy surrealistas. ¿Cómo está entrando tan fácilmente estas armas? Aquí siempre se ha dicho que las armas vienen de los países del este. Yo siempre digo que las armas a España entran por el norte de África, por Marruecos. Si la droga entra, entran los clanes criminales. En España uno de los más fuertes es la macromafia. La macromafia era fuerte en los Países Bajos, ahora ya es en España. Sin olvidar de que España es uno de los mayores consumidores de cocaína del mundo. Hablando de narcotráfico, el reportaje este que hiciste en Horizonte, cuéntame un poco cómo fue la experiencia de perseguir la narcolancha y demás. Dice uno, luces fuera, silencio todo el mundo. Ya empieza a dar la información de que una narco va a pasar por donde nosotros estamos. Entonces la pregunta que nos hacemos mucho después de lo que vimos, ¿por qué ocurre esto y por qué dejan que ocurra? Nadie se lo explica. Yo a mí me gustaría tener al ministro del Interior enfrente y decirle, ¿usted por qué deja que las narcolanchas fluyan por todo el estrecho y por todas las costas andaluzas, cuando hay herramientas para detenerlas? Seguro que alguna vez en la ducha, paseando, teniendo una conversación con alguien, se te ocurrió una idea brillante. Una idea capitalista, de las que aportan valor a la sociedad y a tu bolsillo. Pero por falta de recursos, conocimientos o de no tener las personas adecuadas a tu alrededor, se quedó en nada, en una idea. Mira, si sigues a Víctor, ya sabes que está obsesionado con entender lo que viene. Las tendencias que importan, economía, política y nuevos mercados como puede ser el tecnológico. Y dentro de ese mercado hay una tendencia que está revolucionándolo todo. La creación de negocios digitales como estos, creados con inteligencia artificial. No hace falta que seas alguien técnico, porque la IA entiende tu lenguaje. Hoy, con las herramientas y la guía adecuada, puedes crear productos digitales tú solo, sin equipos, sin fondos, solo con tu idea y la inteligencia artificial como tu programador personal. Casos como pueden ser el de Pieter Levels, que creó 12 negocios en 12 meses con inteligencia artificial, y uno de ellos, un simple videojuego de avionetas, ya le genera más de 70.000 euros mensuales de manera recurrente. O nuestro caso en Rax Labs, que tenemos una aplicación web creada por una persona que genera 5 cifras al mes. Todo hecho con esta metodología y te la vamos a enseñar. Si tú también estás en ese punto de querer construir algo tuyo, de emprender de verdad o de desarrollar un perfil profesional potente dentro del mundo tech, esto te interesa. Desde Rax Labs hemos preparado una formación gratuita donde te enseñamos a crear tu primer proyecto digital usando IA. No es teoría. Es algo que toda la consultora usa día a día y ya no necesitas ser técnico para aplicarlo. Apuntarte es muy sencillo. Ve al link que tienes en la descripción del vídeo, haz clic y en la web solamente rellena tu nombre y tu correo. Nos vemos ahí. Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Tenemos aquí un viejo conocido que ya ha venido unas cuantas veces y siempre ha dado mucho que hablar. ¿Qué tal, José Félix? ¿Cómo estamos? Muchas gracias, pues un placer. Pero primero quiero decir algo. Mira qué borra más guapa. Está guapísima, ¿eh? Make Maduro a bus driver again. O sea que es lo que creo que las personas normales nos gustaría volver a ver al Maduro al sinvergüenza, al impresentable, en un bus, conduciendo un autobús, como digo yo, ¿no? A ver, aquí somos gente de palabra y dijimos que José Félix iba a volver cuando sacara el libro. Aquí tenemos el libro. Cuéntame qué tal, cómo ha sido el proceso de hacerlo y qué cuentas en el libro. Pues esto la verdad es que a la gente le va a encantar. De momento ya lleva 10 días en preventa y está siendo número 1 en Amazon, pero en otras plataformas también. Creo que va a ser un libro muy, muy sencillo de leer, porque al final estoy contando mi vida, pero aparte recomiendo y doy recomendaciones de como hemos estado hablando antes, ¿no? Que no simplemente es irte a un país de vacaciones, sino que tienes que tener unas pautas de seguridad para que no tengas problemas, ¿no? El libro es una pasada. Luego, si quieres, te voy a leer una parte de él que a mí fue de las que en un momento dado más me afectó, pero también más me gustó hacer, que fue el tema de los secuestros. Todo influenciado, yo no soy un tipo que me dedico a los secuestros, indudablemente, pero viviendo en un país donde había secuestros todos los días, pues al final me tocó tener que negociar secuestros por mediación de una misionera norteamericana, mamá Teresa Andrews, que conocía, y ella tenía mucha relación con un sacerdote, con un pastor, con un cura de allí, el padre Carlos, que
que bueno, pues casi todos los secuestros delegaban en él para que él hiciera de intermediario. No se fiaban de la policía porque se sabía que se quedaban con parte del negocio y al final pues era este hombre. Yo tuve, no la suerte, pero estuvo enfermo, muy enfermo durante una temporada y parte de esos secuestros empezaron a recaer en mí en que a ver si podía ayudarles. Y yo no tenía ni idea, pero como te he dicho antes, tengo un muy buen amigo, ya está jubilado, está retirado, capitán de las Fuerzas Especiales de los Grupos Halcón en Argentina. Este es uno de los mayores negociadores de la historia de los Grupos Halcón. Incluso hay una película en referencia a él, que es El robo del siglo, de un banco en Buenos Aires, que hubo secuestro, hubo una liada de cojones. Se hizo una película, él fue el referente, ¿no?, de la película, y en base a los conocimientos que él me trasladaba, pues yo iba con el tema de negociando los secuestros, que no eran difíciles de negociar, debido a que eran todo monetarios. O sea, no había venganzas, ni ningún tipo de tema político, ni revanchas, ni cosas que podían un poco distorsionar lo que podía ser el secuestro, ¿no? Hasta que uno de ellos, efectivamente, había de por medio algo más que no simplemente tema económico, ¿no? ¿Y eso cómo se subsana cuando tienes algo de me has faltado al honor o me has querido hacer alguna liada? Pues es problemático, ya te digo. Mira, de todos los que negocié, al final todo terminaron con la reducción de lo que pedían. Al final el secuestrador lo que quiere es dinero rápido y desaparecer. Mantener un secuestro es muy complicado porque necesitas una infraestructura medianamente aceptable, ¿no? El problema es que este secuestro, el crío, que no era un crío, era un jovencito de 21 años, salió de fiesta el sábado y el domingo ya no regresó. No regresó y parte del servicio que estaba en la casa, por la mañana se encontró fuera de la casa en un papel envuelto una oreja. Joder. Entonces el crío no había aparecido, por lo tanto ya se pensaba en lo peor. A mí me llamaron, yo estaba en Támara entrenando y terminé yéndome a San Pedro Sula. Llegué como a las 8 de la noche, me estuvieron explicando, no se habían puesto en contacto todavía con ellos. Y ahí es cuando empieza a ponerse la cosa un poco complicada, ¿no? Yo era la primera vez que no sabía nada, no tenía contacto de quiénes eran los que habían secuestrado al chico y si la oreja era del crío. Los padres decían que la oreja era de él. Y la verdad es que estuvimos pues más de 24 horas un poco a ver qué es lo que ocurría, ¿no? Y terminó ocurriendo, pues al final el padre, lo tengo aquí escrito, es súper, voy a leer un pequeño trocito para que la gente le guste y vea que el libro va a ser súper interesante, ¿no? Aunque es evidente que en una situación así le podía pasar cualquier cosa, incluso llevando el localizador. Esto ya es cuando los secuestradores deciden al padre decirle que se tiene que ir a encontrarse con ellos a un lugar clave, a un lugar céntrico de San Pedro Sula. Entonces yo le coloco un localizador al padre. Le seguía a distancia y entré en una de las peores colonias de San Pedro Sula, la Ribera Hernández. Yo allí no podía meterme. Era imposible, me hubiera metido, me hubieran trincado. Me hubieran dicho, ¿dónde va? Porque estaba totalmente controlada por mareros y por delincuentes. Vamos, ni podía, ni yo ni la policía. Ese era el tipo de sitio del que estábamos hablando. El localizador se paró y esto quería decir que estaban dentro de alguna de esas casas. Pasó como media hora y el localizador volvió a moverse. Al final dejaron al padre en el mismo banco del Parque Central que le habían recogido, junto enfrente a un kiosco. Cogió el teléfono, llamó a su chofer para que le diera a buscar. Yo fui directo a la casa para encontrarnos allí y ver qué había ocurrido. Nos reunimos nada más llegar. Él, como es normal, estaba muy nervioso. Le habían dejado ver a su hijo en un cuarto muy pequeño, con una especie de jaula dentro de la vivienda. Estaba acostado sobre un suelo de tierra. Habló unos instantes con él, le contó cuánto le dolían las heridas causadas por la amputación de la oreja y aquello puso al padre aún más nervioso y hasta se ofreció a cambiarse por el hijo, que antes de que lo secuestraran a él, ¿no? Luego ahí, a partir de ahí ya viene todo lo que es la negociación con los propios secuestradores. Los secuestradores lo que hacen es pedir una suma cantidad de dinero porque el padre se dedicaba al real estate, que era a los bienes inmuebles y raíces. Había comprado terrenos en una zona donde había un capo que los quería, no se los quedó, perdió un gran negocio y esto, la manera de solucionarlo, pues era secuestrar a su hijo y obligarle a pagar el dinero que el capo, que el malo, el mafioso, no había conseguido. Entonces, ¿cómo termina el desenlace? Está en el libro. El que lo quiera comprar se lo va a leer muy fácil y sobre todo
y sobre todo le va a gustar, claro. Se me venía a la mente, José Félix, entonces si tú te vas a un país, yo que sé, estilo República Dominicana, México y demás, y estás en el real estate, ¿cómo te puedes cubrir de que no le estés jodiendo a la persona equivocada? Porque a lo mejor te metes en un mercado de, venga, yo quiero comprar esto y no sabes a quién está. Es que es muy difícil y ten en cuenta que tú eres el extranjero en esos países. Por ejemplo, el tema inmobiliario está muy copado por clanes criminales. Aparte de grandes empresas, también hay muchos clanes criminales que ganan mucho dinero con la venta de terrenos, de pisos, de fincas, de casas, de todo eso. Al final, todos estos países tienes que tener una relativa prudencia a la hora de hacer negocios y con quién haces negocios. Porque te puede salir muy caro. Al final tú vas a un país que tú eres el extranjero, le van a dar siempre la razón al autóctono de allí y a ti te van a intentar joder por todos los lados. No. Por ejemplo, bajo experiencia, de cosas que he visto, que he vivido y cómo han funcionado, ¿no? Algo que generó bastante polémica en el anterior vídeo que hicimos en el otro podcast. Hablaban de que México, que no era tan peligroso, decían los mexicanos que estabas exagerando. ¿Tú qué opinas respecto a todo esto? Porque se llenó de comentarios, ese clip tiene 1 millón de visualizaciones y hay opiniones de todo tipo. Mira, que haya gente que no quiera ver que existe un problema en México, me parece perfecto. Pues ellos lo consideran así, creen que pueden andar por su país libremente, que no hay ningún tipo de violencia y que no ocurre nada. Pues cada uno vive en los mundos de Yuppie que le da la gana. Si ellos quieren vivir en un mundo de unicornios y transversal con nubecitas blancas, cada cual que haga lo que quiera. Para mí, México es el país más peligroso del mundo sin estar en guerra directa. Porque no tienes el apoyo absolutamente de muy pocas instituciones dentro de un gobierno. Mucha de la policía está corrupta. No es porque esté corrupta porque quiera ser corrupta. Porque al final el lema que se ha oído siempre del de plomo y plata es algo que la gente lo lleva a fuego, ¿no? Que tú seas policía local en una pequeña ciudad o policía federal o cualquiera de estos que estás en una localidad donde es fácil llegarte a ti y decirte, oye, que yo mañana voy a pasar por aquí y quiero que eso no ocurra, ni pase nada, ni haya controles policiales y tal y cual. O sea, ¿quién se puede levantar contra un tipo que te está diciendo eso y que tiene un poder brutal, como lo hemos visto en México? Nosotros hemos visto, no hace poco, cuando detuvieron a uno de los hijos del Chapo, como una ciudad entera era tomada por el cártel. Y el ejército se tenía que retirar para evitar una masacre. O sea, tienen tanto poder, están tan metidas, han encangrenado tanto a la sociedad por todos los lados, tanto el tema político, judicial, policial, que es muy difícil acabar ya con ello. Tú no puedes ir a denunciar que te están extorsionando por pedirte dinero por tu negocio o por tu casa, porque el que te está extorsionando a los 5 minutos lo vas a ver. No. Y no te van a poder proteger y lo vas a tener que llevar. Es lo que nos ocurrió a nosotros. A nosotros nos vinieron a extorsionarnos por el hotel que teníamos en Cancún. ¿Cómo lo solucionas? ¿Yendo a la policía? Ya me lo dijeron bien claro. Si hubieras ido a la policía, nos hubieras delatado y te hubiéramos encontrado. Porque lo hubiéramos sabido, claro. Lo hubieran sabido a los 5 minutos de que estábamos allí denunciando de que estábamos siendo extorsionados por un cártel. Entonces, no te la puedes jugar porque no te van a dar protección para que eso ocurra. No hay mecanismos suficientes. Un gobierno, un Estado no tiene mecanismos suficientes para darte protección. Un Estado de ese tipo. Estamos hablando de que no es un país como un europeo. Aquí, en un país en Europa, si alguien te viene a extorsionar, denuncia porque lo van a trincar. En España tenemos muy buena policía y muy buena guardia civil que hacen su trabajo perfectamente, ¿no? Entonces, claro que sí, tienes que denunciar, pero estando en un país de esos de los que no tienes el apoyo que deberías de tener, es muy complicado. Y el que siga pensando que México es un país de unicornios, pues me parece perfecto. Yo he estado 3 años allí y a mí no me pareció un país de unicornios, me pareció un país muy complicado y muy difícil de llevarlo. Y me da pena por el mexicano. Y México es un país que lo tiene todo, bellísimo. Tiene playas, tiene montañas, tiene nieve, tiene todo lo que te puedas imaginar. Pero claro, hay una realidad, que son los cárteles mexicanos y la droga. O sea, indudablemente, ese es el problema que tiene México. ¿Crees que ahora con la llegada de Trump se puede dar cierta batalla con todo esto? ¿O simplemente van a ser un poco política de gestos de los declaro grupos terroristas y no hago nada? Pues yo creo que pueden dar algún salto cualitativo y obligando a la presidenta a ceder en algunos temas, ¿no? Como por ejemplo dejar entrar a unidades policiales o militares para luchar directamente contra el narcotráfico. Como veis, no sé si se les será un farol o no será un farol. Trump tiene claro que quiere cortar el flujo de droga del fentanilo a los Estados Unidos.
No sé si será un marketing político y económico que quiere hacer con México y con Canadá, porque dice que la mayor parte del fentanilo entra por Canadá y por México, y por eso los quiere estrujar, o es que quiere sacar algo mucho más. Aparte de ello, ¿no? Pues vamos, aparte no solo el fentanilo, si al final la cocaína que entra en Estados Unidos ya sabemos todo de dónde viene, ¿no? Sí. O sea, Perú, Colombia y Ecuador. O sea, eso es al final el tránsito directo a los Estados Unidos. Es muy difícil saberlo, pero yo creo que si Trump es como es y lo que está haciendo, es posible que obligue a que pueda haber un tipo de acciones policiales de este tipo dentro de México. Antes fuera de cámaras me hablabas de República Dominicana y me ha llamado la atención porque no se tiene así como visto como un sitio que hay que tener cuidado. ¿Y tú consideras que sí que es peligroso también? Sí, claro. Y sobre todo para un turista. Para un turista es súper peligroso. Ahora están muy ofendidos por el tema del vídeo que ha hecho el Partido Popular con lo de la isla de... ¿Cómo era? De las Tentaciones, ¿no? Era la isla de... Sí, la isla de las Tentaciones, sí, sí. Sí, pero le han puesto otro nombre. Sí, lo habían hecho con IA, no me acuerdo. Han hecho... Bueno, yo le diría al gobierno dominicano que lo primero que tiene que hacer es asegurarse de que su policía y su estamento judicial no sea corrupto. En el momento que tú consigues que ni que tu policía, ni jueces ni fiscales sean corruptos y se corrompan por dinero, entonces habrás conseguido algo mucho más que tener un país turístico en el Caribe. El llegar de República Dominicana, pues sí, pues como estamos viendo, pues es posible hacer negocios turbios. Y lo están haciendo y yo creo que va a salir mucha información de lo que estaba ocurriendo en República Dominicana. Le guste a los dominicanos o no le gusten a los dominicanos. No tiene nada que ver el ciudadano dominicano, lo que hacen los políticos y lo que han hecho durante décadas en República Dominicana, sí, que ha sido robar todo lo que han podido y más, y destrozar a un pueblo. Es lo único que han hecho. Porque los dominicanos siguen igual de pobres, siguen malviviendo y siguen con sueldos de mierda, que es lo que ocurre en ese país. Pero aparte de eso... yo cuando hablo con amigos míos, me voy a República Dominicana, le digo, bueno, ¿y dónde te vas y cómo te vas? Le digo, si te vas a un hotel, porque son todos de 5 estrellas, todo all inclusive, en el cual si te metes en el hotel no tienes por qué salir del hotel para nada. Le digo que si quiere hacer una excursión, pues ahí la Saona o cualquiera de estas que son típicas, que lo hagas a través del hotel, porque el hotel tiene ya unos tour operadores, que vas en una barca, que tiene su seguro... y que la gente te ayuda en todo lo que necesitas. Pero hay mucha gente que por ahorrarse 20 o 30 dólares compra a los que pasan por la playa con la misma excursión, pero claro, no vas sin seguro y vas sin una protección de que a muchos se han quedado en mitad del agua porque la barca se ha jodido y se han tirado 4 horas esperando a que llegaran ahí a recogerlo. Entonces, pero eso no es el problema. El problema es que un europeo, un americano, un canadiense, cualquier turista que no es dominicano, y sale fuera de esas instalaciones porque quiere hacer turismo por él mismo, se puede encontrar en un gran problema. Yo he vivido 3 años. Yo he visto cómo a mí me ha parado la policía simplemente por ser blanco. ¿Y qué te pedían? Bueno, pues yo hacía mucho... Cancún es una doble vía, una autovía, Cancún-Santo Domingo. Allí te puedes encontrar apostados en la carretera a ambos lados, pues patrullas a doquier. Cada 5 o 10 kilómetros tienes un tipo con una pistola láser, que es el que te controla los kilómetros, ¿no? Y yo ponía el control cruise del coche, no subía de 100, nunca, es la velocidad máxima, y pararme un tipo, decirme que voy haciendo 35. No, usted va haciendo 35, me enseña. Le digo, no, pero eso será 135 del que habrá pasado antes que yo. Claro. Le digo, pero yo no he ido a 135. No, usted ha ido a 135. Digo, claro, te pones a discutir con un tipo que te está mirando la cara y que te está mintiendo. Que tú sabes que te mientes porque tú sabías que vas a 100. Y lo único que quiere es dinero. Es lo único que quiere. Porque si no le pagas dinero, él te va a meter una denuncia allí mismo. El problema no es que te meta la denuncia, es que te retira tu carnet de conducir. En este caso el mío, el español. Y tienes que ir a reclamarlo luego a la capital al día siguiente. Pagar la multa, perder todo el día. Imagínate eso para un turista. Claro. En la muerte. O sea, tienes que volver otra vez a alquilar un coche, ir a la capital, a pagar la multa, que te den el carnet, colas de horas, infraestructuras y algo que está súper mal hecho todo. Digo, ¿va a perder tiempo? Bueno, ¿cuánto es esto? Pues 1.000 pesos, 1.500, depende de la habilidad que tengas para regatearle al tipo que sabes que te está robando a la cara, es con lo que puedes salir de allí de alguna manera decentemente. Si no, te la van a clavar. Y en cualquier lado. Yo me he tirado 3 años y yo cuando tenía que negociar algo no iba yo. Mandaba a un dominicano que trabajaba para mí. Joder. Porque si yo iba a negociar algo me iba a costar el doble. Hostia. De lo que le iba a costar a él.
Entonces, claro, la gente tiene que tener mucho cuidado, que sí, que está muy bien, que las playas son muy bonitas, que todo es muy bonito, pero que tienes que tener cuidado en todo momento, porque al final el pillaje y la trama y el saber que a la gente, a los turistas no los ven como turistas, sino los ven como billetes de $100 caminando para ver qué es lo que te pueden quitar, pues al final eso es complicado. Y República Dominicana es un país de paso de drogas y que no es, o sea, no es cultivador, pero sí es un país estanco que se queda con droga que te viene de muchos puntos del Caribe. O sea que al final... Con país estanco te refieres como que es el almacén, por así decirlo, ¿no? Sí, claro, es un depósito. Honduras es un depósito, varios países centroamericanos son depósitos, no son cultivadores como Ecuador, como Perú, como Colombia. O sea, son países que eso sí es cultivan y lo que hacen es enviarlos y destinarlos hacia diferentes puntos, hacia Europa o hacia América. Hablando de narcotráfico, el reportaje este que hiciste en Horizonte, cuéntame un poco cómo fue la experiencia de perseguir la narcolancha y demás. Y cómo viste la infraestructura y todo. Mira, estos son el Servicio de Vigilancia Aduanera. Los grandes desconocidos en España son policías con todas las competencias, ¿eh? Lo único que no están integrados dentro del Ministerio del Interior, sino que están integrados en el Ministerio de Hacienda, de la señora Montero. Pero aparte de tener unos sueldos de mierda, porque suelen ganar como un administrativo, los tienen como administrativos, 1.400 euros al mes, yo he visto una nómina con 6 trienios de 1.650 euros. 6 trienios, ¿eh? 1.650 euros. A ellos los conocimos en la Dana. En la Dana, por medio de unos contactos, nos ayudaron mucho al equipo de Horizonte a entrar en la zona conflictiva, a entrar y salir para el tema de grabaciones, y ahí fue donde los conocimos, ¿no? Y ya cuando nos empezaron a explicar todo lo que ocurría, es el único sindicato policial del Vigilancia Aduanera que se llama USPA. USBA. USPA son de los Mossos de aquí de Cataluña. Y hice mucha amistad con Jorge, y a través de ese, pues bueno, nos dijeron, oye, si queréis un día cualquiera, hacéis un reportaje de lo que está ocurriendo en el sur y tal, y salió. A mí el 9 de febrero me invitaron los sindicatos de la Guardia Civil a ir al homenaje de Miguel Ángel y de David a Barbate, a la ofrenda floral. Estuve con ellos y ya me quedé allí pues hablando con guardias civiles, con Servicio de Vigilancia Aduanera, y salíamos a la mar el martes con ellos, miércoles. No me acuerdo cuál fue, el martes o el miércoles. Y salimos por la noche, estuvimos con la patrullera, nos explicaron cómo funcionaba el tema, hasta que ya empezó el ambiente, ¿no? Hasta ese momento haces preguntas de dónde vienen. Pues de Gibraltar salen los tabaqueros que vienen con tabaco y se meten por esta zona de Algeciras. Ya a partir de saliéndote de Algeciras y quitándote el Peñón, ya es Marruecos, y ya a partir de ya es droga. El tema es mucho más duro, ¿no? Entonces hacen patrullajes. Sí es interesante saber de que para salir de la bocana de donde están los patrulleras del Servicio de Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil es una única entrada y salida. Por lo tanto, los narcos tienen búhos enfrente que avisan de cuando las patrulleras están regresando a base y están saliendo. Saben cuántas patrulleras hay en el estrecho y cuántas no hay. Entonces, y si la mar está en condiciones, pues lo que hacen es el tráfico de drogas, ¿no? Bueno, el caso es que nos ponemos a hacer la ronda con ellos, el patrullaje y tal, y ya como a las 11 de la noche me dice, ¿quieres que os vamos a base y tal? Porque nos vamos a ir ya hasta las afueras, Huelva a Tarifa. Y digo, no, me voy con vosotros a ver si tenemos suerte y pillamos una persecución, una narcolancha. Y efectivamente íbamos dentro de cabina, todos sentados. Ya te digo que íbamos sentados en unas sillas que no tienen ni cinturón de seguridad, pero que claro, hay que tener cuidado porque son sillas hidráulicas, no pueden ser sillas fijas, porque con el oleaje, si vas a una silla fija, te das unas hostias que te revientan la espalda. Pero el problema de ser hidráulico es que cuando el hidráulico sube hacia arriba por el bote de la ola, si no te agarras bien a la silla, que no deberías agarrarte tú, sino que deberías tener un cinturón de seguridad, pues tú sales expulsado. Al salir expulsado, ¿qué es lo que hace tu cabeza? Se pega contra el techo de la patrullera. Entonces, bueno, íbamos tranquilos, pero de repente empieza a salir información, ya empieza la gente a ponerse nerviosa, dice uno, luces fuera, silencio todo el mundo. Y ya empieza a salir información de que una narco va a pasar por donde nosotros estamos. Ponernos los cascos, se ponen los cascos, ya empiezan a salir arriba, porque la conducción del piloto es mucho más efectiva en la parte de arriba al aire libre que no metido dentro de cabina, ¿no? Para la persecución.
Y a los pocos minutos ya aparece la narcolancha, se pone la patrullera a funcionar, casi 2 horas de persecución. El tipo fue muy habilidoso, Andrés, porque tuvo la pericia de no dejar que la narcolancha se fuera metiendo para Marruecos. Si hubiera metido para Marruecos, se hubiera acabado la persecución. Lo fue expulsando hacia afuera, hacia mar abierto. Nunca lo dejó meterse. Pero claro, ahí yo me preguntaba, ¿no? Digo, ¿y cómo van a parar estos tipos a la narcolancha? A una velocidad de 45 nudos. Es algo que luego se lo preguntaría, porque yo no veía manera de pararlo. Pero todo esto me llamaba la atención, ver a 4 profesionales. Yo iba agarrado en una barca, en una pequeña zoya que iba en cubierta, que estaba en el suelo, que está como auxiliar, y yo iba agarrado a uno de los flotadores con una mano, y con la otra solía agarrar a la cámara, porque si no la cámara hubiera salido expulsada del barco. Y veía al piloto que iba con el timón en la parte de arriba, que iba de pies. Claro, luego me di cuenta por qué no había salido expulsado. La seguridad de este tipo no es un cinturón de seguridad ni un arnés, es una cuerda chapucera que han conseguido conectar de un lado al otro y lo cierran con un clip y el tipo va con una cuerda pues a ras de su cintura para que no salga expulsado por la borda o salga a tomar por culo de la barca. Pero los otros que van arriba, a derecha e izquierda, van agarrados con sus manos a la barandilla y con la otra con una linterna de mano apuntando a los narcos. ¡Hijo puta! ¡Pararos! Yo decía, si los huevos. Por mucho que le llames hijo puta, no se va a parar. Entonces, los tipos hacían maniobras muy complicadas que si hubiera habido una colisión hubiera terminado mal. Y luego hay algo que me llama mucho la atención, que empiezan a decir que van hacia el mercante, van hacia el mercante. Yo, ¿qué cojones será lo del mercante? Y la narco empieza a dar vueltas al mercante. El mercante va en marcha y la narco se empieza a dar vueltas al mercante. Claro, luego me explican que es lo del mercante. Lo del mercante es que aprovechan a ver si la patrullera tiene una pequeña distracción y termina el mercante pasándole por encima a la patrullera. Entonces, todo lo que hacen lo hacen a mala hostia, los tipos. Aparte de ver gente a 3 metros que te está haciendo peinetas y que te está grabando en vídeo encima. ¿Grabando? Dentro de la lancha. Grabándote se parten el culo de risa, literalmente. Entonces, no tienen posibilidad de parar la narcolancha. La única posibilidad es que los narcos se queden sin gasolina, que cometan un fallo, que vuelque su barca, o que haya un fallo técnico, que la barca se pare por avería de motor. En este caso no ocurrió así, nos quedamos nosotros antes sin gasolina y tuvimos que volver a puerto y ellos se marcharon y se regresarían a Marruecos seguro. Entonces la pregunta que nos hacemos mucho después de lo que vimos en directo y cómo lo vivimos y lo que habré yo con toda esta gente, tanto de la Guardia Civil como del Servicio de Vigilancia Aduanera, ¿por qué ocurre esto y por qué dejan que ocurra? Nadie se lo explica. Y realmente yo a mí me gustaría tener al ministro del Interior enfrente y decirle, ¿usted por qué deja que las narcolanchas fluyan con toda su alegría por todo el estrecho y por todas las costas andaluzas? No. Cuando hay herramientas para detenerlas. A nosotros nos avisan desde la zona de control radar de que hay una narcolancha que está saliendo de Marruecos. O sea, perfectamente los sistemas de detección españoles saben qué es lo que transita, que puede ser una narcolancha y qué es lo que no puede ser una narcolancha. Entonces, si tienen ese poder de detección, pero no tienen ese poder de detención, ¿qué estamos haciendo? Sí, es absurdo. Viene una, vale. Se están jugando la vida unos tipos por 1.400 euros que no son recompensados en absoluto, con un material de mierda y que te das cuenta de que hacen un trabajo brutal. Pero yo lo que me di cuenta durante esa semana en Algeciras, Barbate, Conil, en todas las zonas donde estuve, es la frustración que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O sea, son gente que se sienten abandonada y frustrada en su trabajo. Se da cuenta de que nadie les reconoce lo poco que les dejan hacer y que encima yo le digo a ellos, tenéis la desgracia que hay un gobierno que nos gobierna que os odia. Ellos odian a la Guardia Civil. Cada vez está más claro. Los quieren de menos sitios, les quitan más competencias y si los pueden ir arrinconando, los arrinconarán. Una de las preguntas que nos hacemos muchos, que hemos estado, pues nos ha gustado leer, a saber qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Por qué desde el 2018 al 2022 sale una unidad de 150 agentes comprometidos contra la lucha contra el narcotráfico, comandada por el teniente coronel David Oliva,
que consigue la mayor repercusión contra el narcotráfico en la historia. En 4 años capturan a más de 13.000 narcos y en esos años 1.400 toneladas de droga incautadas. Y de repente, de la noche a la mañana, desmantelan Oconsur, a su comandante, el que lo comanda, el teniente coronel Oliva, lo meten en una demanda judicial por cohecho y revelación de secretos. Que ahora se está viendo que todo es mentira. Ni había revelación de secretos ni había cohecho. Los informes que hace la Policía Nacional a través de un comisario, un inspector jefe, no me acuerdo cuál es, ahora mismo está el tipo como imputado por haber hecho esos informes que son falsos. Y los propios agentes de la Policía Nacional de esa unidad, en sede judicial, el 14 de febrero, dicen de que esos informes que se entregaron son falsos y que ellos nunca los hicieron. Que todo lo que se dice ahí sobre el teniente coronel Oliva es mentira. ¿Qué va a pasar? A alguien le tenía que molestar el trabajo que estaba haciendo el teniente coronel Oliva en el sur. Que estaba haciendo un trabajo que los narcos estaban cagados. Los narcos soñaban con él y con toda la unidad que tenía el teniente coronel. La desmantelan, no han vuelto a dar más noticias. Lo único que han ido dando han sido pasos de rana borracha, como digo yo, por parte de los mandos de la Guardia Civil, los politizados y de los políticos del gobierno, y que no han conseguido establecer unas pautas y un mecanismo de control sobre la aduana. Lo que no puede ser es que en el 2022 Oconsur desaparece y España regala a la Armada marroquí 5 lanchas de 700 caballos Vanguard de última generación para que esas mismas narcolanchas interrumpan la labor policial de la Guardia Civil, del Servicio de Vigilancia Aduanera, en las persecuciones a los narcos. Y que esas mismas lanchas que le ha regalado el gobierno de España sirvan como barcos nodriza para narcos. Y no lo digo yo, cualquiera se puede meter en internet y ver que hay informes de la Guardia Civil que dicen lo que yo estoy diciendo. A mí no me lo ha dicho alguien porque lo ha oído. Yo lo he sacado todo de informes de la Guardia Civil que nos dicen que están ayudándole los marroquíes a la salida y al transporte de las drogas, a los narcos. Entonces, claro, cuando tú te encuentras eso, 200 visores nocturnos de última generación, casi 1 millón de euros para la policía marroquí. Vehículos todoterreno, por supuesto, Toyotas, Land Cruiser. No Dacias, como les regalan aquí, les dan a la Guardia Civil, o coches eléctricos, no. Buenos coches para la policía marroquí y una mierda de vehículos para la policía española. Entonces, no sé, como está el despropósito que ves y te das cuenta que no llegan, que no tienen patrulleras fluviales, como se suelen llamar, que para andar por los ríos, pues permites que al final pues, los narcos lleguen con la droga a puertas de Sevilla y se encuentren 2 hermanas, creo que es, un alijo y de 7 toneladas de cocaína. Entonces, cuando tú estás permitiendo todo eso, es porque hay alguien que tiene un beneficio, de alguna manera, ¿no? Porque cortarse se podría cortar, ya te he dicho antes. Y no lo cortan porque no le da la gana, no le dan material para poder cortar ese problema que tiene España y cualquier país del mundo. La desgracia de cualquier país es que la droga entre. Si la droga entra, entran los clanes criminales. No. En España uno de los más fuertes es la macromafia. La macromafia era fuerte en los Países Bajos, ahora ya es en España. ¿Por qué? Porque es un punto de flujo de toda la droga que le interesa a esta banda criminal que llega a España y que de España se distribuye al resto de Europa. Sin olvidar de que España es uno de los mayores consumidores de cocaína del mundo. Entonces hay algo que no funciona. Hay alguien que lo está haciendo mal. Entonces algún día me imagino que lo sabremos, ¿no? Bueno, hemos tenido el caso de, creo, el jefe de blanqueo que tenía 20 millones en efectivo. Al final la droga lo que hace es corromper a los que creen que pueden corromper. Pero eso ha ocurrido siempre, ¿eh? Si al final, pues ya no solo los narcos, pero los servicios de información, depende de qué países, saben si un político flaquea porque le gustan las prostitutas, porque le gusta la cocaína, o porque le gusta el juego, o porque le gustan las niñas. Entonces lo van incidiendo a comer esos delitos, se graban esos delitos y al final los tienes metidos de
en el bolsillo, ¿no? Eso lo hace mucho, depende de qué servicio secreto te puede inducir a que sigas cometiendo delitos para tenerte entre sus garras y poder hacer actuar contigo todo lo que les dé la gana, ¿no? Uh-huh. ¿Y esto, por ejemplo, también las propias mafias lo ejecutan? Para decir, yo como político ya no solo es que a lo mejor te pueda comprar, sino es que tengo también el incentivo de si haces cosas malas, tengo cosas tuyas. Han aprendido de ello. Uh-huh. Claro, tú al final te das cuenta de que un tipo que te interesa, que está en un puesto clave, en un puerto, en un aeropuerto, que maneja cierto sistema de seguridad, de cámaras o de escáner o de cualquier cosa y tiene controlado y ese tipo tiene una flaqueza de que le gustan las mujeres de la noche, pues te van induciendo de una manera subliminal, diría yo, a que puedas contactar con esas mujeres, que te lo pases muy bien, de alguna manera ir trincándote y agarrándote, ¿no? Entonces, al final, las flaquezas de las personas, la debilidad, la carne humana, al final es muy, muy sabrosa para los malos. Cuando dices inducir, ¿es llevarte a ese tipo de ambientes o hacer que vengan a ti? De las dos maneras. Que te lleguen a ti y tú llevarlo, que te lleven allí también. Y que seas el rey de la noche, ¿no? Como digo yo. Al final es poder. Y el poder se consigue con dinero. A mí esto me lo ha comentado mucha gente que dice, cuidado con la gente que trabaja en la noche, que muchos de ellos están en el CNI. Porque ahí es donde se mueve todo. Hombre, tú ten en cuenta, mira, los mayores negocios muchas veces se han hecho por las noches. Sí. En clubs, en reservados. Yo he hecho negocios a lo que a mí me interesaba en temas de seguridad en discotecas de Ibiza por la noche. Conoces un tipo que tiene empresas que necesita a lo mejor de tus servicios y al final lo conoces en un ambiente donde el tipo está abierto. Es mucho más fácil acceder a él que no yendo a visitarlo a su país de origen, ¿no? A Bruselas, por ejemplo. Está allí, el tipo está contento, está abierto y puedes hablar con él y puedes llegar a tener una interlocución en temas de negocios. Pero mucho más fácil que no yendo a visitar, que a lo mejor ni te recibiría, ¿no? La noche es peligrosa, hay que saber cómo tomarla y qué camino tienes que llevar, claro. ¿Cómo ves, por ejemplo, el tema de Marbella? Que mucha gente está un poco preocupada por la situación que está llevando un poco toda esa zona y lo que se está viendo, porque al final mucha gente iba ahí de vacaciones y eso se ha convertido en básicamente el lugar preferido de todas las mafias. Claro, es que estamos hablando de que es un nido de... Voy a llamarles sabandijas. Es un nido de sabandijas donde los clanes criminales, muchos de ellos terminan allí. Primero porque es una zona donde es bastante potente a la hora de pasar muy desapercibido porque tiene grandes extensiones de casas bajas, villas individuales. No está tan concentrado como pueden ser en ciudades con pisos y entonces es una extensión bastante abierta en la cual tú puedes llegar a pasar más desapercibido. El problema de esta gente es que no pasan desapercibidos porque terminan yendo con buenos coches, yendo con buenas mujeres, terminando llamando la atención por todos los lados y eso al final es un reclamo para la policía tarde o temprano. Entonces no son listos en ese aspecto, pero sí pueden ser listos en otros aspectos a la hora de intentar camuflarte, ¿no? Pero vamos, ha sido famoso de que la zona de Marbella siempre ha estado ocupado por clanes mafiosos, claro. Que además, esto me lo comentaba, creo que fue Antonio Gutiérrez, que había sido portero de discoteca, que muchas veces había tenido problemas porque hay discotecas que, claro, no le pueden decir que no a ciertas personas a entrar, pero a otros tampoco. Entonces son enemigos, entonces al final se dan situaciones de que te pueden montar un tiroteo en una discoteca. Y no puedes hacer nada, ya ha habido tiroteos. Estamos hablando que es una de las zonas de España que más tiroteos ha habido el año pasado. Con armas y con armas potentes. Ha visto manejar hasta UCIs en mitad de la calle. O sea que eso está a la orden del día. Marbella tiene un gran problema porque se junta lo peor de lo peor. También hay gente buena, como no puede ser de otra manera, pero sí es verdad que la noche marbellí es una noche complicada y tienes que tener mucho cuidado. Hablamos antes fuera de cámaras del tema de armas. Estamos viendo últimamente en Europa situaciones muy surrealistas. De un tío en Bruselas con un Kalashnikov o situaciones que antes no se daban. ¿Cómo está entrando tan fácilmente estas armas? Aquí siempre se ha dicho que las armas vienen de los países del este. Yo siempre digo que las armas a España entran por el norte de África, por Marruecos. Es más, cuando ocurrió el asesinato de Miguel Ángel y David, en el programa Horizonte vino el secretario de Jucil, Gus, y yo le pregunté directamente, ¿es verdad que dentro, aparte de fardos de droga, hay armas? Me dice, sí. Hemos llegado a encontrar hasta RPGs. RPGs, estás hablando de que te tira un pepino de 40 milímetros. Es un lanzamisiles, para quien entienda. Un lanzacohetes. O sea, que se han llegado a encontrar hasta eso, pero claro, cuando la gente dice, pero sí, claro que sí, pero a ver,
Todo el Sahel está en guerra. Eso es peligrosísimo, llevar una lancha, un cohete de esos. Te puede explotar, bueno, ¿eh? Pero llevan AK-47, llevan cualquier tipo de fusil que los compran. Y eso se compra en el Sahel. Son países que están en guerra. Burkina Faso, Mali, Níger. Al final te encuentras fusiles por 100 pavos. Es igual que cuando terminó la Guerra Fría en El Salvador. Al final la gente se desprendía de los AK-47 que costaban $50. ¿Quién se quedó con los fusiles de la Guerra Fría en El Salvador? Pues se lo quedaron los mareros. Los mareros se apoderaron de la mayor cantidad de armamento que se fue quitando la gente durante esa guerra. Y aquí está ocurriendo lo mismo con África. Lo digo que nos la están colando constantemente. Y cada vez tenemos más enfrentamientos armados en España. Muy famoso el de las 3.000 viviendas de Sevilla. 2 clanes de la droga gitanos que se lían a tiros. ¿Por qué? Porque ellos cada vez se van rearmando mucho más. Porque entre ellos luego se pegan vuelcos. Porque hay clanes delincuenciales y criminales que se dedican a dar vuelcos para llevarse la droga de los que las custodian. Y los que las custodian pues ya se han cansado de que les roben y lo que hacen es armarse. Y el problema de que se maten entre ellos, a mí no me preocupa que se maten entre ellos. El problema es que maten a otras personas. El problema es que una unidad un día de la Policía Nacional o de la Guardia Civil vaya a entrar en una casa o en una zona donde saben que hay droga y hay gente custodiándola, y los que están dentro se piense que los que entran no son ni policías ni guardias civiles y se líen a tiros con AK-47 y se carguen a la mitad de la unidad. Porque ten en cuenta que con un AK-47 todo lo que lleva la Policía Nacional no vale para nada. Ya, claro. Ni la Guardia Civil. Sí, porque lo que llevan es pistolas nada más. No están equipados. No, aunque lleven fusiles, llevan los G-36, que es un 5.56. Pero digo como protección. Unos buenos chalecos balísticos, nivel 4, cascos. No lo llevan muy pocas unidades. Entonces, eso tarde o temprano ya verás cómo terminará ocurriendo, porque cada vez hay más armas en España y armas de guerra además. Pero es por eso, ¿eh? Y cuando termine la guerra de Ucrania ocurrirá lo mismo. Todas esas armas que están en casa de cada ucraniano, muchos de ellos se desprenderán de ellas. Y habrá gente y habrá mafias que se dedicarán a comprar armas por $50, porque para la persona de esa casa $50 le supone a lo mejor comida para una semana, pero al malo va comprando armas y las va sacando y las va distribuyendo. ¿A quién va a distribuir? ¿A un cazador de Beasain? Pues no, pues buscará grupos criminales para poder venderle todo ese tipo de armamento. Y por ejemplo, antes comentabas el tema de las narcolanchas. Si las narcolanchas van armados, ¿no se les puede hacer nada? En plan, ¿te están disparando a la patrullera? Pues hay otro enfrentamiento, claro, de tiro a tiro. El problema es que el enfrentamiento armado es muy difícil de que ocurra y que a ellos no les interesa. A ellos lo que les interesa es llegar con la droga lo más rápidamente posible a su lugar de destino. Si ya están interceptados, lo lógico es que regresen para Marruecos. Ellos dentro de las aguas marroquíes están protegidos. No van a continuar su alijo en España. Pero sí ha habido en la bocana del Guadalquivir, ya ha habido un tiroteo, Guardia Civil, contra los narcos. Claro que claro que puede haber un enfrentamiento. Pero lo que te digo yo, si hay herramientas que se pueden poner a las patrulleras, comprar mejores patrulleras. Hay unos lanzadores que son de una red que llevan, es una red de Kevlar, que te lanza la red a una velocidad igual que si te lanzaran un cartucho de una escopeta. Pero te lanzan una red de 10, 12 metros que lo que te hace es impedir de que los motores giren y te los paren al momento. Hay muchos mecanismos para parar estos tipos de narcolanchas y no se ponen porque no quieren que se les pare. ¿Y qué argumento dan? Es que no entiendo el argumento. Es que no dan ninguno. Es que es lo que te digo, no dan ninguno. Yo cuando les pregunto, pero nadie en todo el Servicio de Vigilancia Aduanera ha hablado con alguien, ha dicho, oye, vamos a poner unos potentes focos, aunque sea en proa y en popa, para ver si podemos dirigir un potente foco de 15.000 lumens, estoy hablando, porque eso es lo suficiente para dejarle a un tipo cegato una hora, un minuto. Con 15.000 lumens directamente, vamos, te pegan un fogonazo que te dejan doblado. Y más en la noche del mar. Me dice, lo hemos intentado. Hemos tenido barcos que los hemos intervenido, que les hemos podido quitar los focos, les hemos dicho si nos daban permiso para colocar estos focos y nos lo han denegado. Y tienes que ver a los tipos que van con una mano agarrada a la barandilla, pegando botes, dándose unas hostias de kilo, porque se pegan unas hostias que flipas, y con la otra con una linterna de 1.500 lumens apuntando a la narcolancha. O sea, aquello era totalmente surrealista lo que estábamos viviendo.
Y es porque no le dan herramientas para ello. No tienen herramientas para ello. Lo que me llama la atención es que, no sé, o sea, salen diciendo que hay que dar unos servicios públicos de calidad y demás, sanidad, Eso educación. es mentira, todo. Mienten en todo. Tenemos un gobierno que es mentiroso. No cambian de opinión, eso ya se acabó. Ellos mienten sistemáticamente en todo. Tú ten en cuenta que en España las estadísticas de la criminalidad para el gobierno, el robo en un Mercadona supone el mismo delito, lo engloban en los mismos tipos de delitos que una violación. Enmascaran los delitos. La gente no es idiota, la gente sale a la calle y sabe lo que ve. La gente sale a su balcón, abre la persiana y ve lo que está ocurriendo en la calle. En cualquier pueblo y en cualquier ciudad de España. Si la gente no tiene que andar corriendo por ningún lado para saber qué es lo que ocurre en su ciudad y saber hasta qué punto está totalmente distorsionada la realidad que ellos nos quieren hacer ver. ¿Yo por qué me tengo que fiar de un tipo que dice que la seguridad va mejor y luego tengo a mi amigo con 2 hijas de 21 y 22 años que me dice que cuando salen por la noche el sábado con sus amigas y quieren regresar a casa, tiene que salir él con su perro, tiene un pastor belga adiestrado, a recoger a las crías para llevárselas a casa porque son incapaces de volver solas? Claro, ¿por qué te dice la policía, la Ertzaintza de la ciudad donde vivo, que el 80% de las detenciones que ocurren los fines de semana por robos, violencia, peleas, son marroquíes, son magrebíes? Que no, aquí no se trata de sentenciar a un segmento de la población, porque yo siempre lo digo, a mí el tipo que me corta el pelo es marroquí y yo tengo 2 empleados marroquíes, pero hay gente que ha venido a trabajar y hay gente que ha venido a darlo todo. El problema es cuando dejamos las fronteras abiertas y entra mucha gente honrada que quiere vivir mejor y que quiere trabajar y que quiere colaborar con una sociedad y que quiere integrarse en una sociedad, y hay muchos que vienen a no integrarse, que lo primero que te piden es que yo quiero la misma ropa, el mismo teléfono, las mismas condiciones de ese español que lleva 30 años cotizando a la seguridad social, que quiero que me des piso, que quiero que me des dinero, que quiero vivir mejor que tú. Ese es el problema, y si no lo consigues, ¿qué es lo que hacen? Roban. Entonces lo que no puede ser es que seamos el país más cool de Europa, aceptando a todo el mundo que entra sin unos filtros que tienen todos los países. En cualquier país del mundo, para entrar en un país tienes un filtro, tío. O sea, y aún así, teniendo filtros, se te cuelan delincuentes. Pero si no tienen ningún filtro, se te colarán todos. No habrá una selección ni un porcentaje. Se te colarán absolutamente todos. Que está muy bien que los menores no acompañados tengan la oportunidad de salir. Pero de salir dignamente. Un crío con 7 años tú no lo puedes meter en un centro de menores con otros 100 menores como él o mayores que él. Porque tú no les estás dando que se integren en una sociedad. Un crío de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 años necesita una familia española o ya marroquí que esté aquí, que quiera adoptar un niño marroquí que está en España. Pero tú, ¿cómo tienes a un niño 10 años metido en un centro de menores? Sí, como está en la cárcel. Ni va a estudiar, ni va a hacer nada. Y con que haya un lobo dentro de ese centro de menores, va a convertir ese lobo al resto en lobos. Y ahí es donde vienen los problemas. Yo siempre me pregunto lo mismo. Hay tantos votantes socialistas, de Podemos, de Sumar, del PNV, de Bildu. De Junts no, porque ya ha quedado claro que ya está saturado. Junts ha dicho que no quiere más. Ya no entran más. No quiere más inmigrantes. Hay problemas en las calles de Barcelona todos los días. Se han incrementado las violaciones. Se sabe que el 80% son extranjeros, muchos de ellos marroquíes, y ya no quiere más extranjeros. ¿Por qué? Porque quiere ya el voto del catalán, de la gente que quiere vivir tranquila. Es que es así. Todos estos que están de acuerdo con estas políticas que hace este gobierno, coño, levantar la mano. Oye, que yo quiero un niño, que tengo las condiciones, que tengo una empresa que me va bien y que quiero tener un niño marroquí en mi casa. ¿Por qué no lo hacen? Es que no lo llego a entender nunca. Si yo votaría esa opción, si yo estaría de acuerdo en las políticas que hace este partido, este PSOE y el resto de los correvidiles, hostia, yo diría, coño, yo quiero tener un niño en mi casa, quiero mantenerlo, quiero darle una estabilidad emocional, quiero darle una familia, quiero que el niño se integre, que estudie y que tenga un plan de futuro. Pero eso no ocurre. Con el culo ajeno todos somos putos. Nadie levanta la mano y dice yo quiero. O sea, búscate la vida, que sea el papá Estado el que le dé lo que pueda darle
Y lo que pueda hacer luego será cosa de los demás. Mientras que a mí no me toque nada, mientras que a mí no me roben, mientras que a mi hija no la violen, mientras que al otro no le peguen, mientras que al otro no le chantajeen, yo vivo feliz. Que se lo hagan a ellos. El problema es cuando te llega a ti. Ya. El problema cuando te llega a ti te das cuenta de los errores que se han cometido. Por eso digo muchas veces, yo cuando hablo, pues soy claro. Yo ahora mismo estamos con un podcast, habrá gente que nos pondrá a parir, nos llamará de todo, pero yo hablo para las personas normales. Ya no hablo ni inteligentes ni listos. Yo creo que hay personas normales de izquierdas y de derechas, pero para el que no puedo hablar ni puedo convencerlo es para el de las babas. El que va con las babas y hay que hacerle entender con dibujitos, eso es imposible, tío. Yo a ese tipo no lo puedo entender. Que esos hay muchos. Hay muchos porque siguen votando a estos desgraciados y porque siguen saliendo a manifestaciones como el 8M con banderas palestinas. Entonces, cuando tú te encuentras gente de esta calaña que encima se vanaglorian de tener agresores sexuales como Monedero y como Errejón, denunciadas por mujeres, y una exministra, la parlamentaria europea, que ha dejado más de 100 y pico violadores y pederastas en la calle por la famosa ley del sí es sí. Pero claro, la culpa la tuvieron los jueces fascistas que sacaron a toda esta gente, ¿no? O rebaja de condenas a más de 1000 desgraciados. Yo a esta gente no es que les rebajaría la condena, yo les pasaría, yo considero que la pena de muerte en muchos casos tiene que ser efectiva. La pena de muerte para mí, para un violador y para un terrorista debería ser matemática. O sea, yo no tengo por qué estar manteniendo a semejante escoria de mi sueldo, ni de mi dinero, ni de mis impuestos. No es solo pagar la declaración de la renta, es que me voy a comprar una manzana, estoy pagando un IVA que voy a contribuir para que estos sinvergüenzas estén en la cárcel, viviendo como marqueses. Soy así de radical. Considero que la pena de muerte para esta gente debería de ser efectiva, ¿no? Además que hay muchas veces que se ven situaciones, por ejemplo, con el 8M que comentabas, tú ves que las violaciones están aumentando un montón por causa de la inmigración directa, que te lo dice la propia policía, y no ves en el Ministerio de Igualdad decir absolutamente nada de esto, sino que se sigue dirigiendo todo a otro lado y decir que esto es mentira, que esto no existe. Hay que dejar claro que no es verdad que todo el Islam haga de menos a la mujer, porque eso no es verdad. Yo tengo amigos musulmanes que tratan a sus mujeres mejor y las que mandan en casa son ellas. O sea, no sé si serán calzonazos o no serán calzonazos. Pero también te puedo decir que he estado en muchos países árabes, como en Arabia Saudí, donde he visto que gente de alto nivel comían los hombres ellos y con las sobras de que habían hecho de la comida, luego comían los niños y las mujeres en otra sala aparte. Hablas de una cultura que la mujer tiene que estar en casa, cocinar y criar, que no les da absolutamente ninguna libertad más. ¿Que ellos quieren ir con su yihad, con sus burkas, con lo que quieran? Pues mira, cada cual es libre de ir por la calle como le dé la gana. Yo ahí ni entraría ni saldría. Pero que no tienen libertad, también lo considero que no tienen libertad para poder decir qué es lo que necesitan. Y luego te das cuenta que la cultura no es una cultura que diga, joder, es que en Irak acaban de aprobar una ley de que permiten casarse a los hombres con niñas de 9 años. Y no se lo está inventando Ramajo, ha ocurrido hace poco. Entonces, joder, ¿qué depravación es esa? De que un hombre de 40, 50 años se case con una niña de 9. Sí, lo que estamos viendo estos días en Siria, por ejemplo, también. Que han tirado al Assad, ahora tienes a matando familias. Ya, pero tenemos al tonto del ministro de Exteriores que tenemos que le va a dar la mano a un terrorista. Un terrorista que ha venido del Daesh, que ha sido un sanguinario y que ha sido un hijo de Satanás, pues no le puedes dar la mano y decir que todo se va a arreglar, porque eso no es verdad. No, y plantearlo como si eso fuera un gobierno democrático. Es como ahora de repente llegan los buenos. Porque eso no ocurre. Si la mayor lacra que tienen los musulmanes son los propios islamistas radicales, que son los que más matan a musulmanes. Son ellos los que hacen el exterminio total. Claro, habrá gente que apoye, es como en todo. Si hay locos que apoyan al busero del Maduro, pues ¿cómo no va a haber locos que apoyen al sanguinario terrorista de Al-Jolani que está ahora mismo en Siria? Pero lo peor de todo es que haya países europeos que van a brindarle la mano y a brindarle ayuda. La verdad es que yo cada día lo pienso más y digo, estamos en un país totalmente loco. Estamos en un país, no un país, yo creo que Europa es un país que ya se fue a la mierda, ¿no? Vivimos en un sistema woke que nos han ido inculcando. La gente no tiene ni la capacidad de reaccionar, muy pocos podrían reaccionar. Hay mucha gente que lo vemos a diario, ven violencia, ven
abuso, ven en el metro como un tipo hace cosas demenciales a lo mejor a mujeres o a personas mayores y la gente es incapaz de levantar un dedo para ayudar, porque no quiere problemas. Porque nos hemos convertido en una sociedad que nos dedicamos a trabajar, a meterse en casa y a olvidarse de los problemas. No queremos actuar. Siempre estamos pirados, como yo. Y unos cuantos que si ve eso, pues termina mal la historia, claro. ¿Cómo no va a terminar mal? Es como cuando ocurrió lo del tema de mis declaraciones en televisión, que el idiota este las transgiversó y luego salió lo que salió y los que les interesaba transgiversar lo que yo había dicho, pues les interesaba por lo que hay, ¿no? Amenazas de muerte a barullo. Aquí me tienes, hace ya cuánto, un año. Sí, prácticamente, yo creo. Pásalo rápido. ¿Sabes lo digo que me encuentro yo en la calle? Gente que me da la mano, gente que me saluda, gente que me dice sigue haciendo lo que estás haciendo, no cambies. Y ayer, el otro día en Salou, me para un tipo, se me paraba, y digo, hostia, en coche. Y me dice, Ramajo, era vigilante de seguridad. Me dice, gracias por existir. Y digo, hostia, no, gracias a vosotros, ¿no? Todavía no me he encontrado un tipo que se ponga enfrente de mí y me dice, eres un fascista, eres un racista. Tampoco le haría nada, ¿eh? Pues es un tipo que a mí me puedes llamar hijo de puta a la cara que no debe decir ni Pamplona. O sea, soy un tipo que no me molesto ni conduciendo. O sea, que ya sabes que el conducir, que si la agresividad, ¿qué tal? Yo me río, yo les saludo, yo les digo de todo. Yo no me enfado con nadie. Yo solo tengo un límite, que es que me toques. Si tú quieres tener un problema conmigo, no me insultes, porque no vas a tenerlo. Pero si quieres tener un problema conmigo, tócame un pelo y tendremos un problema, salga quien salga. Jodido, ¿eh? Porque al final puede pasar absolutamente de todo, pero eso es lo que va a terminar. Eso es lo que va a terminar ocurriendo. No he tenido un problema jamás con nada. En España. En España y en otros lugares. Al final, en otros lugares, pues bueno, los he tenido con gente más jodida que me han querido matar, claro. Esos no iban de faranduleros, ni iban de... Eso no te envían un mensaje en Instagram, ¿no? De pichiglas de Instagram o de Facebook o de TikTok. No, estos te llaman por teléfono y te dicen qué es lo que va a ocurrir. Entonces, la cosa es diferente, ¿no? Y ya tienes que salir a la calle de otra manera, ¿no? De otra manera y llevar las cosas pues según te llegan. ¿Cómo ves el tema, por ejemplo, del yihadismo? Que estamos viendo últimamente un montón de atropellos masivos, tanto en Alemania ha habido unos cuantos, en Francia estamos viendo todo esto. ¿Cómo ves todo esto? Pues que nos lo merecemos. Tenemos una sociedad que se merece todo lo que está ocurriendo. Tenemos una sociedad que hemos permitido que todos estos salvajes lleguen impunemente y se establezcan en nuestra sociedad. Estamos esperando a que algún día nos toque a alguno de nosotros. Que no es probable, pero hay otros que sí es probable que ya haya ocurrido. Que cualquiera coja un cuchillo y se ponga en mitad de la calle a apuñalar a la gente. O que coja un vehículo y se ponga a atropellar a todo el que pille. Con uno que atropellaría y matase, ya, o sea, estaríamos perdiendo, ¿no? Lo que es nuestra integridad. No estás seguro en ningún lado, ahora mismo. Con este concepto de migración, de permisibilidad, de yo soy el mejor y que no te preocupes, que no te va a faltar nada, tenemos lo que estamos recibiendo en los últimos meses. Y esto se irá incrementando, indudablemente. Al final, todos estos locos ponen el tema de Palestina como una parte primordial en el ataque a Occidente, pero en definitiva hay muchos de estos islamistas sanguinarios que lo único que no conciben es ni el cristianismo, ni el judaísmo, ni a los bajáis, ni absolutamente ningún otro tipo de religión. Muchos dicen que hasta que no se conviertan todos al islamismo, pues nadie va a quedar libre de que pueda ocurrir algo, ¿no? Es un tema complicado, pero si no pones remedio en tus fronteras y empiezas a hacer unos equilibrios y unos filtros en condiciones de quién entra y quién está y cómo está y de qué manera está, vamos a seguir sufriendo. Eso no nos quepa la menor duda. Y España es uno de los países que está en el ojo del huracán, por muchos aspectos. Y tenemos la suerte de que en ese sentido trabaja bien la policía, porque la verdad que los detienen bastante bien y con bastante antelación. Pues tenemos la mejor policía de Europa, pero por mucho además. Tanto Policía Nacional como Guardia Civil funcionan, que es brutal. Además, por años de experiencia que tuvimos con los sanguinarios y los terroristas de ETA, pues están consiguiendo pues, sus frutos en el terrorismo yihadista. Pero también te digo que es mucho más complicado y son mucho más camuflables. Se camuflan mucho más entre la sociedad y cada vez hay más, pues es mucho más fácil camuflarse para ellos.
Sí, que además esto lo comentamos muchas veces, que hay gente que se piensa que los extremistas van por ahí diciendo, hola, soy extremista. Es como, no, esto es en un ámbito privado, bajo ciertas consignas, con cierto lenguaje en concreto, y tú tienes que saber gente que sepa de esto. Hay algunos que efectivamente lo promueven por las redes sociales, que son detectados al momento, Claro. pero esos son los más tontos. O sea, es como hace años los mareros se tatuaban la 18 o la 13 para saber de qué grupo criminal pertenecías, y ya no. ¿Por qué te vas a tatuar algo que te va a decir de dónde vienes y qué es lo que eres? ¿No será mejor que no te tatúes nada, que sigas con tu misma ideología, pero que te pongas un traje y una corbata? Sí, ¿Qué es lo que está ocurriendo, eh? Ahora ya los mareros, en la cárcel están los trincados, los soldados de calle, pero los jefes, ya no se tatúan un 18 en la cara, ni se tatúan absolutamente nada. ¿pero eso lo hacían voluntariamente o les obligaban? No, eso lo hacen voluntariamente. Joder. Es una manera pues, de incentivar al terror sobre el prójimo y de alguna manera identificarte con tu propia banda. O sea, a un tipo que no pertenece a la 18 o a la MS-13, ni se te ocurra tatuarte algo parecido, porque te matan por tatuarte algo que tú no eres. ¿Y O cómo sea, son saben? tatuajes prohibidos para gente que no es de ellos. O sea, que tiene que ser solo que se la hagan ellos. ¿Y cómo saben si uno serán muchos? No saben que todos son de. Pues imagínate en Honduras, Mara 18, el Pedregal, ellos son los que manejan la historia y de repente aparece un tipo con un tatuaje en la espalda que pone 18. Y no pertenece a la 18. O sea, se lo arrancan o lo matan. Le arrancan el tatuaje o lo matan. Porque el tipo está intentando ser algo que no es. Incluso si es uno que se lo ha puesto porque es su cumpleaños. No lo admiten. Joder. No lo admiten. No lo admiten. Eso ya ha habido casos y es complicado poder hacerte un tatuaje. Gente que, o a lo mejor en las extorsiones, se hacen pasar por la MS-13 o por el barrio que le llaman a los de la 18 y luego darse cuenta los propios de la 18 que hay gente que está extorsionando en su nombre, esos acaban en el otro lado, los matan directamente. Curioso, Bueno. porque al final en otros tipos de dinámicas así criminales no tienen tanto el tema de los tatuajes, pero por la zona ahí de Honduras, Salvador y demás sí que era como muy, muy representativo. Tatuajes, los japoneses, los yakuza también tenían un sentido también del tatuaje que era muy expreso de ellos, intentar tener unos tatuajes dependiendo de qué familia, que no pertenecías a la familia, podía costarte la vida. O sea, al final se hacen muchas referencias en las bandas criminales. Por ejemplo, ¿cuáles son los ladrones estos rumanos que se hacen las famosas estrellas en los hombros? También es un perfil y que se van, según el tatuaje que llevas, van adquiriendo una cierta relevancia dentro de la infraestructura criminal, ¿no? O sea, los tatuajes en muchas bandas criminales han tenido su repercusión. Cuéntame, Ramajo, una cosa que yo creo que le va a interesar mucho a la gente y es el tema de la piratería, que yo sé que eso tú estás muy curtido. ¿Cómo se lleva todo esto? ¿Cómo de la piratería? ¿En qué sentido? Pues del tema de cómo se ejecuta, cómo tienes defensa frente a todo ello, pues tú has estado metido en todo esto. Pero en el tema del mar, Sí, de mar, sí. Joder, pues yo... No era piratería del fútbol, no. No, yo antes de marcharme a Honduras estaba trabajando para eso. Trabajaba con una compañía que se llama Armaments Limit, keniana, y nos dedicábamos desde Mombasa hasta Djibouti a montar equipos de protección dentro de los barcos. Ha descendido ya por la presión militar que hay ahora mismo en el Golfo, ¿saben? Pero lo que sí es cierto es que nosotros montábamos mucho, dependiendo de las navieras. En Mombasa es uno de los puertos el más importante de África. Si tú quieres cruzar luego el estrecho y el canal, tienes que parar en Mombasa para combustible, para almacenaje, para comida, para víveres. Y nosotros teníamos varios contratos que nos dedicábamos a montar equipos de protección armada dentro de los buques y blindarlos de alguna manera. Sabíamos que la parte más propensa para los ataques de los piratas era la parte trasera, que es la que menos se mueve del barco. Entonces solíamos colocar, pues eso, sacos terreros, colocábamos armamento, alambre de espino, sobre todo para evitar de que hicieran escalada y pudieran llegar al barco. Y luego, dentro del propio barco, ubicábamos centros de seguridad, habitaciones de seguridad, que es lo que en caso de que se avisara de que había un intento de intrusismo o querían asaltar el barco, toda la tripulación tenía que correr a esos lugares de seguridad
para evitar ser secuestrados, porque el problema del secuestro del barco ya no solo el barco, ya son las personas que están dentro. Entonces eso es lo que hacíamos legalmente. Y la piratería, como funcionaba en aquellos momentos, eran con los famosos esquifes. Pero un esquife no se te mueve a 100 millas de la costa. Eso llegan con barcos nodrizas, que son barcos más grandes, que llevan estos esquifes y de estos esquifes luego ya se distribuyen hacia diferentes barcos. El más sonado fue el del Alacrán, el pesquero español que fue secuestrado. A partir ya de eso, ya la piratería se empieza a contener mucho más porque se montan equipos de protección. Hay empresas de seguridad que desde Seychelles montan equipos de protección, que son compañías europeas y americanas, montan equipos de protección a diferentes navieras. Entonces ya los asaltos eran mucho menos comunes. No. Cuando a ti te intentan asaltar con 2 o con 3 esquifes y desde arriba te están pegando taponazos, ¿la ventaja de quién es? Nada. En altura. Del que está arriba. El que está abajo se va a comer todos los marrones. Y si encima te están instalando Browning de calibre 50 dentro del barco, pues imagínate lo que puede hacer eso con un esquife. Y eso se redució bastante el tema. Yo estuve yendo a Kenia, a Mombasa, estuve yendo 2 años. 2 años, en el 2009 estando allí. Fue cuando me dijo mi jefe, vete para Honduras. Y la verdad es que era un trabajo muy guapo el montar los equipos de protección. Luego ellos en Djibouti se bajaban y volvían otra vez por mar. Lo que tengo es cómo conseguía esa gente esos equipos para hacer piratería. O sea, son países que no... Pero estás hablando de Somalia, estás hablando de Etiopía, estás hablando de países que están armados, que es fácil encontrar. Y aparte que muchos de ellos, la mayor parte de los botines de la piratería iba al terrorismo. En África existe el terrorismo islámico. Entonces todo eso está financiado por el terrorismo. Un buque mediano te puede costar un rescate de 3 a 5 millones de dólares. Joder. Es un gran negocio secuestrar un barco. Entonces, ¿podríamos decir de alguna manera que todos estos traficantes de personas que están llevando personas a España están financiando también de alguna manera indirectamente también el terrorismo? Porque al final está todo entrelazado. Claro, efectivamente. Esto es toda una financiación en base al terrorismo. Terrorismo y narcotráfico. Pero al final todo va ligado, porque son conexiones que llegan absolutamente a todos los lados. O sea, sabe que Afganistán es el mayor cultivador de opio. Eso aparte, son narcotraficantes, pero que subvencionan narcoestados, gobernados por terroristas, en este caso los talibanes, y otros crepúsculos que hay alrededor, ¿no? Al final esos son los que hacen el tránsito del famoso Triángulo de Oro, Birmania y otros lugares a donde se va distribuyendo el opio, que tiene un mercado completamente diferente al de la cocaína. El de la cocaína ya se sabe cuál es, Estados Unidos, en Norteamérica y Europa. Básicamente es el mercado, pero luego el opio tiene otros mercados, que es el asiático. ¿Sí? Sí. ¿Por dónde se distribuye? Por esa zona, por Birmania. Le llaman el Triángulo del Oro. No lo había conocido. ¿Y por qué se va para Asia? O sea, ¿porque allí hay más consumo o...? Es diferente el consumo. Consumen más la heroína que no la cocaína. Joder. Entonces tienen diferentes productores. Por eso en Afganistán no se consume la cocaína. O sea, no se produce solo el opio. Y aquí en Sudamérica no se produce el opio, solo es la cocaína. Porque son diferente clientela la que tiene, son diferentes consumidores. Yo muchas veces creo que por su tema, puede ser por su tema racial o no lo sé. Y cultural, o que está más cultural, o que a lo mejor la heroína y el opio lo ven de diferente manera a la cocaína. Y por ejemplo, países así de África que digas no vayas jamás, porque por ejemplo ahora está muy de moda el irte de turismo a algunos sitios de África, sitios que digas, ay, no vayas jamás. No vayas a ninguno. Joder, alguna hora, la gente se va a Tanzania. África está totalmente descontrolada y con crepúsculos terroristas en cualquier lado. Hombre, que la gente va y se va a hacer safaris y se va a hacer un montón de cosas, pero tienes que ir muy controlado y con el tema muy... O sea, saber qué es lo que vas a hacer en cada momento. ¿Mucho más que Hispanoamérica? África es peligroso. Es peligroso por el tema del terrorismo. Dicen Sudáfrica, pero es que Sudáfrica es peligrosa. ¿Te parece que es un poco más así como medio europea y tal? Por la gente, pero que va, olvídate. Sudáfrica es uno de los países africanos más peligrosos que hay. Y el resto, pues bueno, pues tienes Kenia, tienes un montón de países, pero Kenia tampoco es un país que te puedas ir... Vamos, que aquí no pasa nada. Tienes que tener excursiones y tienes que tenerlo todo súper controlado. O sea, no te puedes coger un coche y marcharte libremente porque te puedes arriesgar a cualquier cosa.
te puedes arriesgar. Y dentro de peligrosidad, ¿qué dirías que es peor? ¿Hispanoamérica o África en sí? Como para hacer daño, si tienes un problema, yo creo que África. Primero porque te van a ver por el tema racial. Sí, es más obvio. Si eres blanquito. Y porque son mucho más sanguinarios, lo hemos visto en todas las guerras, cómo funcionan. Entre ellos mismos ya se hacen cualquier tipo de tropelía. Imagínate si no eres ni de su misma raza, ni de su misma cultura, ni de su mismo lugar. Es mucho más jodido. Por ir zanjando, José Félix, cuéntanos una anécdota que nos deja ahí con ganas de leer el libro. Alguna así que digas que no hayas contado. Tengo una muy guapa que fue en el 2021 que tuve que rescatar a una familia canadiense en Haití, en Puerto Príncipe. Después del asesinato de Jovenel Moïse, que fue el presidente que asesinaron, el país se volvió súper convulso y se quedó trincada allí una familia de canadienses y tuve que ir a sacarlos. Hice una planificación, yo conocía el país, había estado ya bastantes veces porque tenía un contrato con Naciones Unidas para dar clases de grappling policial a la policía y pude entrar vía aérea unas cuantas veces y luego también me gustaba entrar vía terrestre, me gustaba entrar por tierra. Por tierra para ver pues eso, te encontrabas cosas sorprendentes, ¿no? En Haití. Desde entrar a pequeñas poblaciones donde había un tipo que le habían quemado vivo y lo tenían colgado a la entrada del pueblo, ¿no? ¿En serio? Decían que era por robar, otros por violar, otros por tal. Entonces, los haitianos son un poco especiales en ese sentido. Pero tenía muchos amigos en la policía. ¿Especiales en qué sentido? Especiales en el tema del vudú, el que son creen mucho en el tema de la muerte, en la reencarnación y tal. Entonces, gente que la verdad es que son un poco especiales. Y después del asesinato me ofrecieron poder hacer esta operación y la hice con sus pequeños problemas, que lo cuento en el libro, pero al final todo fue como tenía que ir, ¿no? ¿Cómo es Haití? No tengo así un poco constancia de cómo es el país. Pues es el país más pobre de toda América Latina. O sea, es un país sumido en la miseria y en la pobreza, donde lo que mandan son los clanes criminales. En aquel momento el más famoso era le llamaban barbecue, BBQ, le llamaban barbacoa al tipo. Unos decían que porque su madre había tenido un kiosco de barbacoa y tal, y había gente de allí que decía que no, que era el tipo le gustaba comer la carne humana. ¿Cómo? Que era caníbal, sí. Por eso ¿En serio? Sí. Le gustaba comer carne de sus víctimas. ¿Y por eso llamamos barbacoa? Sí, por eso le llamaban barbacoa. Al tipo. Y sigue todavía, ¿eh? El tipo fue policía y dejó la policía y se metió a criminal, claro. Y allí lo que mandaba, cuando yo entré en Puerto Príncipe, el puerto y el aeropuerto estaba todo tomado por las bandas criminales. Naciones Unidas se había marchado ya del país por los altos índices de criminalidad. Era imposible llevar convoys de ayuda humanitaria a ningún lado. Eran asaltados completamente y sistemáticamente por grupos criminales en todo Haití. Pero es que esto ya es otro nivel. O sea, me contaron lo de las maras, pero tener un tío que se come a la gente que mata, o sea, eso ya me explota la cabeza. Este famoso, lo pueden encontrar en internet. BBQ, Barbecue, el nombre de guerra de él. El nombre no me acuerdo cuál era, pero bueno, te metes en internet y lo encuentras rápidamente. Y en un país así, ¿cómo puedes tener, digamos, que este tipo de dinámicas si no tienes a quien extorsionar ni nada? O sea, ¿dónde sacas dinero de ahí si realmente es un país pobre? Pues a todo lo que te rodea. O sea, sacas dinero de donde no hay. Y extorsionas, prostituyes, venta de armas, asesinatos, encargos. O sea, las bandas delincuenciales, y Haití es uno de los países muy jodido, pero muy jodido. Es más, muchos de los haitianos que terminan saliendo de Haití, que van a República Dominicana, son al final los ejecutores de muchos de los problemas que tiene República Dominicana. Los clanes criminales dominicanos contratan para ejecutar secuestros, asesinatos haitianos. Sí. Es lo que hacen. Al final no hay un arraigo social ni de nación. Entonces, como siempre se les ha hecho de menos y les han declarado como personas de segunda, los peores trabajos en República Dominicana lo hacen los haitianos. Tanto laboralmente como criminalmente, ¿eh? Ahora que me cuentas esto, tiene sentido lo que decía Trump de que había haitianos en Estados Unidos comiéndose a gatos. Bueno, es que hay otras culturas que se comen también los gatos y los perros, ¿no? Lo hemos sabido. Los chinos les ha gustado también mucho comerse los
los perros y los gatos. Ya, pero hasta el punto de ir cogiendo, yo qué sé, el gato que tienes por ahí en la calle y comértelo, no sé ni qué. Pues depende de la cultura que tienes, pues habrá gente que se los coma, porque le gusta la carne de gato, nosotros no. Vas a otros países, le dices que en España se comen el conejo y te dicen, coño, pero eso es una mascota. Y les da asco. Bueno, Que sí, haya esto españoles que se comen que comen en conejo, porque no lo conciben en su cultura. Pero vamos, Trump yo creo que lo exageró. O sea, que hubiera gente comiéndose perros y gatos de los vecinos, pues tampoco. ¿Que haya alguien que lo haga? Seguramente que sí. Pero que sea la nota concordante de todos los que vienen de fuera, pues tampoco, pues no. Pues no. ¿Cómo están viendo estos operativos de deportación de Trump? Están diciendo que están siendo muy efectivos y que han frenado también la entrada de inmigrantes en un 90%. Es que es que la única manera de arreglarlo. Que pueden ser exagerados y lo que está haciendo pues no entra mucho dentro de los derechos humanos como se quejan muchas organizaciones. Pues es posible. Pero al final cuando tú entras a un país ilegal, de alguna manera sabes que puedes salir por la misma manera que has entrado. Entonces tampoco es que te pongan las puertas en bandeja, ¿no? Yo he trabajado en muchos países y he estado legal en los países. Yo no me he metido en ningún país ilegal. Ni he saltado ninguna frontera, ni me he dedicado a pegar a la policía para poder entrar y para que luego me den papeles, como ocurre en España, ¿no? Entonces, que lo están haciendo, pues creo que es una manera disuasoria de que la gente no entre. Porque estamos en lo mismo. Además que lo están haciendo de una manera de decir, mira, te cojo, presidente de Colombia, llévatelos o vamos a tener problemas. Claro, pero al final Estados Unidos necesita mano de obra y mano de obra que venga de fuera. Eso lo estamos viendo, se sabe, se lo están diciendo por la televisión todos los días, de que falta mano de obra en la hostelería, en el campo, porque al final los que han hecho ese trabajo, que han sido centroamericanos o sudamericanos, se dan cuenta de que si van a trabajar pueden ser detenidos y deportados. Entonces hay mucha gente que no está yendo a trabajar al campo. Pero lo cojonudo que tiene Estados Unidos es que yo he conocido gente que estaba ilegal y estaba trabajando y cotizaba. Tú estás ilegal, pero estás trabajando y estás cotizando y estás pagando tus impuestos al gobierno, estando ilegal. No tienes papeles. Las Vegas, por ejemplo. La gente que trabaja en Las Vegas en los hoteles son muchos mexicanos y de Centroamérica. Están sin papeles, siguen trabajando, siguen cotizando. Pero la pregunta es cómo lo hacen las nóminas si no existen en sí. Ya, pero que sí les permiten trabajar y cotizar, pero no están legales. Entonces son cosas que dices, coño, es que esto tampoco tiene mucho ni pie ni cabeza. Si toda esta gente que está ilegal trabajando en los grandes hoteles, en los grandes casinos de Las Vegas, desaparecieran porque no tienen que desaparecer, porque se lo mandan para su casa, Las Vegas se quedaría sin trabajadores, por ejemplo. Igual que muchos estados. En California, la mayor parte de recogida del maíz, de patata, de cualquier tipo de legumbres, lo hacen pimientos, lo hacen los mexicanos. Y los necesitan, pero claro, legalmente. Yo siempre he dicho, yo no me veo, ¿cómo me voy a ir a un país? A mí si un país me ofrece 6 meses al año por trabajar, imagínate que a mí me gusta recoger el maíz, 6 meses de temporada. Yo soy español. Yo estoy en España ganando 1.500 euros, pero me voy a ir a Estados Unidos a ganar 4.500 durante 6 meses cada mes. Sí. ¿Una persona normal se quedaría ilegal en el país o se volvería a su casa? Yo me vuelvo a mi casa porque el año que viene voy a volver a ir a ese país a seguir ganando dinero y los 6 meses que yo no trabajo aquí en España, pero tengo suficiente dinero porque han ganado 3 veces más en el otro país. Sí, como los temporeros aquí de Argentina. Claro, pues vienes, haces tu temporada y te vas, pero si estás ilegal, ¿cómo vas a querer quedarte luego y hacer tus papeles legalmente? Pero claro, si la gente no tiene la oportunidad, pues la gente viene a tropel, se mete por donde le da la gana, todo es bienvenido y aquí a pagar el contribuyente los desmanes de estos políticos que lo que hacen es joder a una sociedad que cada día está más harta, ¿no? Exceptuando a los que se le caen las babas, todos los demás están hasta los huevos. Claro, están hasta los huevos de lo que está ocurriendo. Además que yo creo que entramos ya en como una indefensión aprendida. De ya han pasado tantas cosas que a la gente le da igual lo que pase. Ya no... Cada escándalo es uno más. Por eso, porque nos tienen narcotizados. Sí, justo. Nos tienen agilipollados. O sea, te das cuenta que pasan cosas, pero la gente no reacciona, tío. O sea, te das cuenta que hay un tipo que por 7 votos consigue todo lo que quiere de un presidente nefasto que no gobierna, que está gobernando Junts, pero que se lo da todo. O sea, acaban de montar esta movida de la amnistía por el tema económico, de los cupos,
Y resulta que es porque le va a perdonar 17.000 millones a este impresentable que se lo ha gastado en gilipolleces durante todo el referéndum y toda la mierda esa literal. que hicieron. Pero claro, lo estamos pagando todos. Pero claro, como que se quieren limpiarle el culo, como digo yo, pues dicen, metemos a todos. O sea, en vez de 17.000, 83.000 millones. Y la gente a comérselo con patatas, ¿eh? No te creas que nadie sale ni levanta la mano y dice, yo no pongo ya un puto duro más. Yo esto lo he hecho muchas veces, que sale rentable hacer partidos regionalistas y dedicarte a chantajear al gobierno, porque al final es que son los que más consiguen, en la práctica. Ahora un tipo, ¿cuántos tiene ellos? ¿600.000, 700.000 votos? No sé cuánto, 1.000.000 de votos. Sí, pero el sistema electoral te beneficia y igual por 2, 3 escaños que sacas puedes ser bisagra para poder entrar en un gobierno y al final consigues más que muchos otros. Podemos tiene 4 escaños y Podemos ahora mismo puede chantajear al gobierno en lo que le dé la gana. Sin los 4 votos de Podemos no salen las cuentas a este gobierno. O sea, es que tienes que estar negociando con un montón de gente que te chantajee de diferente manera. Sí, todo. Es triste, tío, pero bueno, han elegido así un tipo que es un perdedor, que ha perdido unas elecciones, se erige como el ganador, como el que ha ganado. No has ganado nada. Desde que eres político no has ganado ni una sola elección. Es un auténtico desastre y un flac, como digo yo, para la política y para las personas. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Pues nada, te voy a dejar aquí el libro. Sí, y os dejaré también en la descripción aquí el libro para que os lo compréis, que está, vamos, con todas las anécdotas que tiene José Félix tienes que tener ahí para... Vamos. Tengo para 2 o 3 libros más, pero aquí he contado unas que son muy guapas, que a la gente le va a gustar, cómo se desarrolló y cómo terminó todo, ¿no? Aparte que cuento un poco lo que es mi vida, de cómo empiezo y por qué me llama el tema de la seguridad, y a partir de ahí, pues ya verás que la gente lo va a encontrar interesante. 4 capítulos, España, Israel, Centroamérica, con México y el Caribe, y un último capítulo de Estados Unidos. Perfecto, José Félix, muchísimas gracias por venir. Un placer a vosotros, siempre es un placer veros. Nos vemos, señores.